Hola mis hermanos, para hablar hoy sobre las experiencias de Dios, las experiencias divinas en la ceremonia de ayahuasca y la correcta o más saludable forma de asentarlas en nuestras vidas cotidianas. Entonces, quiero comentarles que una vez una persona vino a una ceremonia de ayahuasca y pasó por esta experiencia, ¿sí? En la cual durante la ceremonia pues se conecta con el todo, se conecta con la divinidad y las herramientas con las cuales la persona, las capacidades y las herramientas, las comprensiones que las distintas personas tienen para aterrizar esta experiencia pues son distintas, ¿no? Entonces, en este caso, la persona pasa por esta experiencia maravillosa y hacia el final de la ceremonia voltea conmigo, está un poquito, ¿sabes? Le está costando un poquito de trabajo el aterrizar, ¿sí? Y de pronto nada más voltea conmigo y me dice, ¿te cae? ¿Sí? Y yo decía, pues, ¿qué cosa, mi hermano? ¿Sí? ¿Te cae? ¿Sí? Y mi hermano, ¿qué cosa? ¿Te cae? ¡Soy Dios, cabrón! ¿Sí? Y para mí era importantísimo, analizando pues, digamos, el estado en el que se encontraba, decir, parte de Dios, ¿sí? No, soy Dios, cabrón, ¿sí? Parte de Dios. Entonces, había ciertas personas allí con ya un poquito más de experiencia y algunos miembros del equipo que ayudaron en la contención emocional, ¿sí? De esta persona y también en afirmar esto que le estábamos comentando, parte de Dios, ¿sí? Y incluso hacia el final pues no se dejó del todo convencer, se despidió, iba acompañado, ¿sí? E iba, digamos, en un estado no peligroso para él mismo y ya necesitaban retirarse. Digamos que por el asunto mental y emocional, físico, en cuanto a la experiencia de ayahuasca, estaba en condiciones de retirarse, pero esta experiencia no estaba todavía bien acomodada en la comprensión que a mí me parece adecuada y saludable en un ser humano, así que pasa por esta experiencia. Entonces al final todavía se despide de nosotros diciendo, luego los pienso. ¿Sí? Entonces, esta parte me gustaría explicarla porque es súper importante para mí. En todas las experiencias, por ejemplo, en el Zen es muy común reconocer la diferencia entre una experiencia de iluminación y una experiencia de Satori, que es como un momento de iluminación, pero cuando todavía no se ha terminado el trabajo. Entonces es muy común que cuando un monje va y le informa esto a su maestro, el maestro le acomoda sendas bofetadas, ¿sí? Y hay dos interpretaciones de esto. La primera de ellas es que es una experiencia tan grande que es una forma en la cual le ayuda a aterrizar, ¿sí? En su cuerpo después de haber pasado por una experiencia tan grande. La otra explicación para este tipo de acción por parte del maestro Zen es que al momento de él golpear a la persona puede sentir un primer impulso de ira, ¿sí? De manera que el maestro puede inmediatamente decir, ¿quién fue quien se enojó? ¿El espíritu? ¿La liberación? ¿La iluminación? Entonces la persona reconoce, pues no, fueron mis heridas, mis deficiencias, mis defectos, mi ego, ¿sí? El que se enojó. Y obviamente alguien que pasa por este proceso no ha terminado el trabajo espiritual que culmina en una iluminación y en un despertar verdaderos. Entonces, en todas las tradiciones espirituales es importante aprender a reconocer los estados que son verdaderos de los que solamente se parecen o son momentáneos, ¿sí? Para que la persona no crea haber desarrollado más de lo que ha desarrollado. Y si en el Zen, que se dedican años a meditar, es importante en una ceremonia como la ayahuasca, ¿sí? Que permite, o con cualquier enteógeno que permite un contacto espiritual sin mucho entrenamiento, digamos, sin mucha preparación, sin mucha dedicación, es tanto más importante el aprender a aterrizar estas enseñanzas adecuadamente. Uno de los así llamados psicólogos iluminados, que son, bueno, algunos psicólogos transpersonales que estuvieron trabajando
Algunos de ellos siguen trabajando, pero hay desde hace unas décadas para acá en los Estados Unidos y escribiendo libros mientras desarrollan sus teorías psicológicas a la vez que tienen contacto con maestros espirituales. Uno de ellos pues, fue Ram Dass, ampliamente conocido por algunas personas, ¿sí? Quien decía que si escuchara a una persona decir yo soy Dios, diría no hay problema realmente. Dice, el problema realmente es cuando alguien dice yo soy Dios, pero tú no. O sea, yo soy más Dios que tú, ¿sí? No me estás entendiendo, es que yo soy Dios de a de veras. Entonces decir soy Dios es como decir soy el océano cuando somos una gota. Entonces esta comprensión es importante, somos parte de Dios, ¿sí? Si la gotita, digamos, trasciende sus limitaciones habituales, sus limitaciones de gotita, ¿sí? Y momentáneamente se sumerge en el océano, ahí no hay una división clara, la gotita está en el océano, ¿sí? Y ahí es parte de todo el océano, y en ese momento pudiera ser correcto que dijera soy el océano, ¿sí? Porque la comprensión en ese momento, el estado en ese momento, no hay una separación real entre ella y el océano. En ese momento es una gotita, pero a la vez es el océano, ¿sí? Ahora, si esa gotita se sale del océano, ¿sí? Y acá está ella solita diciendo yo soy el océano, entonces esa gotita es una gotita de mente, ¿sí? Es importante comprender cómo ciertas afirmaciones que son correctas en un contexto pueden ser absolutamente patológicas en otro contexto, ¿sí? Entonces, cuando una persona en estado de meditación profunda o en un estado de absorción espiritual con un enteógeno dice soy Dios, ¿sí? Puede ser correcto si se reconoce como parte de Dios, ¿sí? Y puede ser correcto al describir un estado cuando está, como comentaba, como la gota en el océano. En ese momento, si bien ella es una gotita, es correcto que diga que es el océano, porque en ese momento, en ese estado, no hay separación, ¿sí? Ahora, ¿cuándo puede ser patológico que esa gotita se recuerde ese momento y lo aproveche de una manera egoica, ¿sí? Como para decir que su ego, su personalidad limitada es Dios, ¿sí? Eso sería tanto como que una gotita dijera yo soy el océano, y esa sería una gotita de mente loca, ¿sí? O sea, de mente y loca, ¿sí? Que dijera, oye, yo soy el océano, ni siquiera un pez puede nadar dentro de ti, ¿sí? No puedes decir que tú eres el océano, ¿sí? De la misma manera que cualquier persona en su personalidad humana, si reconoce el estado de Dios estando dentro de mí y que yo puedo trascender las limitaciones de mi ego y las limitaciones que he establecido a mi cuerpo o mi personalidad y absorberme en la conciencia divina, entonces puedo decir en justicia, soy Dios, pero es comprendiendo, soy parte de Dios, ¿sí? Comprendiendo, soy parte de Dios en ese estado. Entonces, esta parte, mis hermanos, me parece bien importante comentarla, ¿sí? Para que podamos aprovechar las experiencias sabiendo que esos estados existen, sabiendo que nuestra conciencia es parte de la conciencia universal también, por supuesto, y que podemos acceder a información y a conocimientos que trascienden nuestra biografía personal y la historia de nuestro cuerpo y nuestra familia, ¿sí? Ahora bien, es importante saber que somos nosotros quienes nos estamos absorbiendo y estamos accediendo a esa conciencia más grande que nosotros, y no apropiarnos errónea y egoístamente de las propiedades de esa conciencia superior y atribuirlas a nuestra personalidad personal, ¿sí? Para una mejor comprensión de las cosas, me parece que en la mayoría de los casos, al principio, es más útil pensar que Dios está dentro de mí que el asunto de yo soy Dios, ¿sí? Entonces, es correcto decir desde el punto de vista de las tradiciones espirituales soy Dios. En muchas de ellas, incluida el yoga, es correcto, ¿sí? Decir soy Dios.
sí, se comprende esto, pero es importantísimo tomar en cuenta, para mí, sí, que en un lenguaje cristiano, sí, somos Dios porque somos hijos de Dios, ¿sí? Es decir, somos Dios porque somos hijos de Dios y el Hijo es de la naturaleza del Padre. Entonces, si el Padre es divino, si el Creador es divino, el Hijo también. Pero importante tener la comprensión de los niveles y los lugares, ¿sí? Somos Dios, pero Él fue primero y nosotros somos segundos, ¿sí? Eres de naturaleza divina, sí, pero eres una criatura, fuiste creado. Mucha gente dice, Dios no nos hizo a nosotros, nosotros hicimos a Dios. Pues bueno, nosotros fabricamos conceptos de Dios, ¿sí? Pero nosotros no hicimos a Dios, ¿sí? Incluso recordando nuestra historia, todos nosotros recordamos el momento a partir del cual existimos, ¿sí? Es decir, algo o alguien nos puso aquí. Recordamos a partir de que existimos. Ninguno de nosotros recuerda un momento previo a la existencia en el que haya dicho quiero ser y fue, ¿sí? Entonces todos nosotros nos recordamos a partir del momento en el cual existimos, y a ese algo o ese alguien que pone las cosas en el terreno de la existencia, Dios significa creador, ¿sí? A ese algo o ese alguien que puso las cosas en el terreno de la existencia, incluido nosotros, se lo llama Dios, ¿sí? Esto es algo que aprendí gracias a Jung. Lo menciona en uno de sus libros, y sus conceptos, sus explicaciones sobre Dios y el lugar que psicológicamente abarca en nuestra psique son bien interesantes. Recomiendo mucho especialmente un libro que el Zaratustra de Nietzsche. Analiza el libro de Nietzsche con un grupo de estudiantes pues avanzados, ¿no? Doctores y psiquiatras y personas muy cultas, y está bastante interesante todo lo que él menciona en ese libro. Entonces, somos Dios, sí, porque somos hijos de Dios. Importante simplemente comprender, Él es primero, nosotros somos segundos, ¿sí? Somos de naturaleza divina, sí, pero somos criaturas, ¿sí? No somos nosotros los creadores del todo, ¿sí? Especialmente no somos nosotros los creadores del uno, que es el Padre y la Madre, ¿sí? Dicho esto, mis hermanos, la comprensión más adecuada en un principio para la mayoría de la gente de este tipo de experiencias es pensar: Dios está dentro de mí, ¿sí? No yo soy Dios, porque cuando hay una comprensión inadecuada, la gente puede pensar: ah, mira, yo soy Dios, y pensar en que cualquier pendejada que se le ocurra, en ese momento tratarlo como si fuera palabra de Dios, ¿sí? Y ya las cosas no van a ser lo que han sido hasta ahora, van a ser lo que yo quiera, y sufrir las consecuencias de esto, y hacer sufrir a los demás las consecuencias de sus confusiones, ¿sí? Porque la verdad es que las cosas en la naturaleza pues son lo que son, y en la vida pues son lo que son, al margen de lo que nosotros en algún momento de confusión pensemos, ¿sí? Entonces, importantísimo con este concepto de yo soy Dios, al principio considero más útil pensar: Dios está dentro de mí, ¿sí? Es mucho más útil: Dios está dentro de mí, pero todavía es algo que necesito encontrar, que necesito sintonizar, que necesito contactar para poder escuchar y aprender correctamente, gozar de esa paz que me brinda el conectar con esa realidad profunda de mí mismo, que está conectada con todo, a la vez que hago mis acciones pues más armoniosas con ese todo, en lugar de querer imponer mi limitada comprensión personal, dándole la importancia y la magnitud, ¿sí? Del respeto que debería gozar precisamente el todo, ¿sí? Incluyendo la naturaleza, incluyendo a nuestros semejantes y a esta realidad profunda de la cual todos formamos parte, cuando la gente y las tradiciones espirituales expresan: tú eres Dios. Mis hermanos, muchísimas gracias.